Vamos nosotros a darle la bienvenida, al cual agradecemos mucho, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que está en comunicación. ¿Cómo le va, gobernador? Mi nombre es Adrián Barbarulo, de Radio Brisas. ¿Cómo está? ¿Cómo andás, Adrián? ¿Cómo andan? Buenos días a todos y a todas. Buenos días, buenos días. Bueno, la primera pregunta que se me ocurre, gobernador, tiene que ver con qué ha pasado desde el momento en el que se había hecho el anuncio de los 9 días de confinamiento, donde obviamente alguna de las medidas, aparte de limitar la circulación, era, por ejemplo, la no presencialidad en las clases. ¿Qué ha pasado desde aquel momento hasta este tiempo y cuáles son las situaciones que se han mejorado en provincia de Buenos Aires desde aquel anuncio hasta esta realidad? Mira, lo primero, una situación difícil, dolorosa, complicada, porque hubo un incremento muy fuerte de los casos. Eso se inició a mediados de marzo y fue creciendo de una forma vertiginosa en toda la provincia de Buenos Aires, pero primero, como suele pasar, en la ciudad de Buenos Aires, después en el conurbano y más tarde en el interior, es decir, que hay un desfasaje. Por eso la historia de esto es que la segunda ola llegó de manera, podríamos decir, casi anticipada, seguramente por las nuevas cepas, estas más contagiosas, Manaos, Gran Bretaña, que entraron al país y que son mucho más peligrosas en cuanto al contagio. Eso aceleró la segunda ola. A partir de ahí se empezaron a tomar medidas de restricción, medidas de cuidado, llamar la atención para que todo el mundo tuviera el ojo puesto en los protocolos, porque tal vez con la caída de casos que teníamos después de lo que pasó en enero, un relajamiento lógico, necesario también, porque la sociedad tiene que privarse de muchísimas cosas por el COVID, de cosas que bueno, que a todos nos gustan, tanto en lo individual como en lo familiar o en lo colectivo. La conclusión es que se tomaron unas restricciones que consiguieron estabilizar los casos en el conurbano, y luego se inició otra fase de crecimiento y ahí vinieron los 9 días de cierre más fuerte. Esos 9 días de cierre más fuerte, tengo que decir con muchísima alegría y mucho agradecimiento, fueron eficaces. Tuvimos que sacrificar presencialidad, pero como resultado tuvimos que los casos comenzaron a bajar, y como ocurrió durante toda la pandemia, primero en la zona del AMBA, en Gran Buenos Aires, y después en el interior. Entonces las clases se limitaron en presencialidad primero en el conurbano, y luego cuando se dio en el conurbano se pudieron abrir de nuevo, y después en el interior con ese desfasaje. La buena noticia es que todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, todas esas cosas que nos cuestan tanto, como bajar frecuencias, cambiar horarios, limitar actividades, incluidas las educativas, tuvieron éxito porque hoy en un rato se dará la conferencia de prensa epidemiológica de todos los martes, la van a dar el jefe de gabinete y el ministro de Salud, y los datos que van a dar son buenos porque permiten salir de fase 2, entre otros lugares a Mar del Plata, General Pueyrredón. Esto hay que estudiarlo, hilarlo muy bien y comprenderlo muy bien. Se hizo un esfuerzo grande y bueno, y apoyó, la gran mayoría apoyó, sabiendo que estos esfuerzos implican renunciamientos, pero el resultado fue bueno. Se evitó una tragedia, se evitó que desbordaran las camas y se evitaron más muertes, que son producto de más casos. Así que ahora, cuando los números dan, así como cuando los números no dieron, se pasó a fase 2, cuando los números dan, regresamos a fase 3. ¿Tiene que ver pura y exclusivamente con una cuestión matemática o en realidad, gobernador, se evalúan algunas otras variantes, como por ejemplo la cantidad de personas vacunadas? No, por ahora lo que se aplica en base al decreto nacional es dos hechos. La ocupación del sistema sanitario, en el caso particular de Mar del Plata, como buena parte de la estructura de atención, no atiende solo a Mar del Plata, sino también a la región, porque el hospital provincial atiende a la región. Hay que tener este cuidado y esta solidaridad, no es cuestión de no pensar en los municipios vecinos, pero afortunadamente cuando la ocupación baja del umbral del 80%,
y la cantidad de casos medida en incidencia, es decir, casos cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días, baja de 500, entonces se puede cambiar de fase. Ahora yo creo que con la verdadera lluvia de vacunas que hubo en toda la provincia, se podría empezar a pensar cómo afecta eso letalidad de internaciones, pero por ahora, de hecho, la novedad fue que las vacunas salvaron a nuestro sistema sanitario, porque los internados, incluso los fallecidos, empiezan a ser gente más joven, pero si uno proyecta qué hubiera pasado si no se hubiera vacunado los mayores de 70 primero, los mayores de 60 después, ahora todos los que tienen enfermedad, hubiera sido una catástrofe absoluta. Así que yo entiendo la inquietud, entiendo el malestar, entiendo la ansiedad, pero la verdad que todos los países, ahora por ejemplo Inglaterra, que tiene creo que 70% vacunado primera dosis, no pudo hacer mayor apertura porque con las cepas nuevas tuvo más casos. Entonces esto hay que ir monitoreando, es como todas las cuestiones médicas, que bueno, que cuando son cuidados, prevención, siempre es, por decirlo así, hincha, ¿no? Limitarse en las cosas que uno hace para prevenir, pero bueno, hay que tener esa paciencia y sobre todo pensar en el otro, ¿no? En el que le puede agarrar el COVID de una forma muy grave. Entonces, bueno, son muy buenas noticias, un esfuerzo muy grande, muy enorme, agradecimiento a la comunidad de Mar del Plata y de General Pueyrredón, como toda la provincia, que después del esfuerzo tenemos premios, porque cuando bajan los casos se pueden retomar actividades. Es matemática la cuestión. Bien. Bueno, la otra pregunta que le hago, gobernador, tiene que ver si tal vez, ante una circunstancia de cansancio generalizado, como usted también reconocía, ¿no? Digamos, el relajamiento muchas veces es inevitable, ¿no? Digamos, lamentablemente, ¿no? Es inevitable por una situación que es absolutamente sorprendente. Si tal vez el grifo de la educación, al ser una actividad netamente provincial, ¿sí? Permite que tal vez sea una de las actividades que primero se cierre, ¿no? Digamos, porque no solamente lo digo por Mar del Plata, sino también por los otros partidos que están aledaños y que forman parte de la cadena Brisas, los controles muchas veces que se realizan sobre algunas otras actividades suelen ser un poco más laxos, ¿no? Entonces, si no es un grifo más cercano el tema de la posibilidad de cerrar la educación, que en definitiva la provincia de Buenos Aires tiene otra autoridad con respecto a eso, y que por eso se termina tomando una decisión. Entiendo, vos decís, cuando se toman medidas de cuidado y los intendentes no las controlan, las comunidades no las controlan, ahí apoya obviamente la policía provincial o la propia sociedad incumple, y bueno, los casos suben. Y la educación presencial, porque la escuela no se cierra, nunca se cerró, y la educación se detuvo. Obviamente, si presencialidad es más complejo, y a todos, yo soy padre de chicos en edad escolar, se nos complica todo, indudablemente, pero del otro lado están los contagios y las muertes. Es por eso que se puso un criterio, que en todos los países del mundo, cuando suben mucho los casos, y se pone en riesgo que haya una cama, porque imagínate la angustia y el desastre como sociedad, colectivo, que puede ser, habiendo ampliado tanto el sistema de salud, nosotros triplicamos la cantidad de camas, que igual nos quedamos sin camas porque no hay voluntad o no hay conciencia de lo grave que es esto. Entonces yo, de nuevo, no creo que esa sea la ecuación, simplemente suben los casos y en un momento va abarcando más actividades, y en un momento incluye la presencialidad, incluso la ciudad de Buenos Aires, esos 9 días, obviamente suspendió también la educación porque ya no quedaba una sola cama en la ciudad de Buenos Aires, y obviamente estábamos atendiendo en provincia donde nos quedaban 800, 900 camas para todo ese volumen de gente, y en el interior lo que pasa es que también las derivaciones, los traslados no son lo mismo que en el área metropolitana de Buenos Aires, donde a lo sumo es 1 hora de ambulancia, pero esto es muy distinto. Si se llega a esta tragedia, que a algunos pareciera que no les molesta o incluso les genera electoralmente un provecho. Yo quiero creer que no es así. Lo que sí digo es que hay que pasar sacrificios para evitar muertes. Es así esta enfermedad, que es muy difícil, muy angustioso, obviamente, y todos los procesos psicológicos, sociales que se viven han pasado en todo el mundo,
pero creo que hoy estamos ante un gran éxito, porque se tomaron estas medidas de cuidado y el resultado es que han bajado los casos. Y cuando bajan los casos, bajan los muertos. Esto quiero recordárselo a todo el mundo, porque cada cierta cantidad de contagios, aún habiendo vacunado tanto, obviamente a medida que se va avanzando, esto cede en determinados grupos etarios, porque ahora la edad promedio de internación y la edad promedio de muerte ha caído, pero así todo tenemos que lamentar, y todo el mundo conoce a alguien que tuvo un desenlace fatal, ¿no? Ya cercano, y esto depende de los contagios. Si uno tiene 0 contagios, evidentemente tiene 0 internados y 0 muertes. Si uno empieza a tener en la provincia entera 12.000 contagios, creciendo, hay una estadística también matemática que cada tantos contagios, cada tantos internados, tantos muertos. Y esto es lo feo, lo difícil, lo angustiante del COVID. A mí me parece también que es un mal momento para tratar de sacar provecho político. Yo siempre no trato de llevar a lo cotidiano, porque uno tiene experiencias con cuestiones médicas en su vida normal, es decir, antes de la pandemia, donde uno le recomienda no hacer una dieta o tomar un antibiótico o privarse de ciertas cosas por temas médicos, y la verdad que lo hace, pero en un momento no le da ganas, incumple, o bueno, es normal, ¿no? Y la gente también va y además de eso consulta a otros médicos a ver si alguno le dice lo que quiere oír, pero hay mucha unanimidad a nivel mundial en que la única forma efectiva de evitar los contagios es primero la vacunación. Está difícil conseguir las vacunas, aunque aquí lo hemos logrado, y en segundo lugar las limitaciones a toda actividad que tenga que ver con el contacto entre personas. Lo que sí me parece muy desagradable es tratar de sacar provecho político de esto, ¿no? Porque obviamente a la gente no le gusta, obviamente nadie disfruta, y nadie disfruta prohibiendo nada, más que el resultado está a la vista. Necesitamos actividades, bajaron los contagios, podemos volver a tener las actividades, siempre con conciencia y con cuidado. Ahora, montarse que cuando hay poco cierre, pedir más cierre, cuando hay mucho cierre, pedir menos cierre, montarse en cada uno de los descontentos como para acumular políticamente, a mí me parece de un oportunismo, y además el resultado es la confusión a todo el mundo. Obviamente uno consulta a 3 médicos, le dicen tenés que operarte, y uno le dice no pasa nada, pero la verdad que no es serio eso. Así que nosotros consultamos a los especialistas más importantes del país, de la provincia, que hay otros especialistas que digan otra cosa, estamos dispuestos a escucharlos, y después tomamos las medidas para cuidamos, estamos cuidándonos. Gobernador, buen día. Daniel Temperoni, lo saludo, un gusto, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, cómo anda? Bien, si me permite 2 preguntas puntuales. La primera, y me retrotraigo unos cuantos años para atrás, cuando el doctor Favaloro planteaba que el sistema sanitario argentino necesitaba una revisión y una integralidad, o una visión integral entre lo público-privado. ¿Estamos en condiciones post-pandemia de discutir esto en la Argentina? Mira, muy bien que lo traes a Favaloro, porque esto no es una cuestión partidaria. Yo sé que quieren plantear, mira, estamos en campaña electoral, del otro lado los tenemos en Macri, Bullrich, Waldo Wolf, Arrieto, que son personas que obviamente han venido con mucha virulencia en medio de un momento de mucha angustia y de necesidad de calmar y de buscar momentos de consenso, y venir a romper todo el tiempo todo, tratar de fomentar el incumplimiento, atacar las vacunas como hizo en su momento Carrió, decir que son veneno, y ahora nos cuesta inscribir a la gente porque hay gente que piensa todavía que la vacuna es peligrosa. No, todas estas cosas para mí fueron absolutamente inesperadas en la Argentina. Entonces tampoco me llama la atención que cuando se plantea algo que está a la vista, que es que nuestro sistema de salud tiene sus particularidades, que hay 3 subsistemas, uno público, otro de obras sociales y otro privado, que los sistemas se superponen, que hay por un lado sobreprestaciones, que hay capacidad ociosa, que está, discutir cómo hacer para integrarlo de una manera más eficaz. Es algo que, como vos decís, exhibió el coronavirus, porque aquí en la provincia de Buenos Aires, cuando nosotros llegamos, teníamos de un gobierno que no tenía ningún efecto ni por la salud, ni por la educación, ni por nada de lo público. Estaba en contra de las universidades públicas, de la educación pública.
la salud pública, y lo decía, ¿para qué abrir hospitales? ¿Para qué abrir universidades públicas? ¿Para qué caes en la educación pública? Bueno, con esta visión, la verdad que desfinanciaron mucho al sistema de salud, al sistema educativo, dejaron de repartir computadoras, que era algo importantísimo para que haya más equidad en el acceso, y ahora nos encontramos con un sistema de salud que está muy fragmentado, y la pandemia lo mostró, y acá lo que logramos desde el comienzo de la pandemia es una integración, digamos, del sistema de derivación, del sistema de manejo de camas. Si no lo hubiéramos tenido, hubiera sido muy difícil. En la provincia de Buenos Aires contamos camas públicas y privadas desde el Estado desde el primer día, y trabajamos muy bien con los privados, una situación de mucha emergencia. Pero esto implica que deberíamos marchar hacia una discusión franca y abierta de cómo mejorar el sistema de salud. Si alguien tiene de nuevo otra idea, la escuchamos, pero creo que todos los actores coinciden en que está muy muy disperso, fragmentario y finalmente inequitativo para todos. Vos fíjate que hay gente que tiene prepagas muy caras, pero las prepagas no pueden llegar a toda la provincia, es muy amplia nuestra provincia. Entonces termina siendo el sistema público el que da una respuesta, y entonces tiene la carga de, qué sé yo, si hay un accidente, atender a la gente, etcétera, 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 y no los ingresos. Entonces tendría que haber una forma de acomodarlo que les convenga a todos. Nadie está contra los privados, de ninguna manera. Hemos trabajado muy bien con el sistema privado. Bien. Y la otra pregunta, si me permite, bien puntual, es: antes de la pandemia ya teníamos la problemática social y económica muy fuerte en toda la Argentina, pero particularmente en la provincia de Buenos Aires. Y si me permite esta mirada, venimos insistiendo hace más de 35 años con este tema. La provincia de Buenos Aires es la que más genera y es la que menos recibe en nivel de coparticipación, y evidentemente esto también repercute sobre la generación de empleo y sobre el sostenimiento de actividades propias que le corresponden al Estado provincial por la constitución de la provincia. ¿Hay lugar, hay espacio político para después de la pandemia rediscutir lo que tiene que ver con el aporte que hace cada provincia al sistema federal? Sí, mira, yo desde que asumí y antes de asumir empecé a plantear este tema, y de hecho conseguimos incrementar en un punto la coparticipación federal, y bueno, y es un camino que hay que continuar. Hoy la provincia está en uno de los mayores niveles porque tenemos un presidente también que conoce la problemática del conurbano, que le preocupa y que sabe que todos los déficits que hay, estructurales, de vivienda, de ruta, de cloacas, de agua, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, pero también con el trabajo, como vos decís, necesitan un gobierno que tenga capacidades financieras para afrontar programas de diverso tipo, y hace mucho tiempo que la provincia no lo tenía. Hoy nosotros tenemos un plan de obras públicas que es uno de los más grandes de los últimos tiempos. Eso fue resultado de una asistencia ya permanente del gobierno nacional, también de que logramos desembarazarnos, y estamos hoy en plena discusión de la deuda inmensa que tomó el gobierno anterior, lo cual nos da recursos, y Mar del Plata lo nota, la región lo nota, porque tenemos un plan muy importante de obra pública, también junto con el gobierno nacional para el puerto de Mar del Plata. Estamos tratando de reconvertir a Mar del Plata en una ciudad, y bueno, y todo el partido, en algo que pueda tener no solo una estacionalidad como lo tiene con el turismo, que es tan importante para nosotros, sino también con diversas actividades como la pesca, pero también la industria. Así que todo eso requiere recursos para invertir, y el Estado está presente, y bueno, y este gobierno, el que encabezo, está dispuesto a trabajar para reconvertir todos estos problemas generales de la provincia y particulares de Mar del Plata. Ahora, yo repito, mi enorme agradecimiento a todos los que cumplieron, a todos los que tuvieron paciencia, porque obviamente que una situación tan angustiante, uno le haga de muchas veces de manifestar su disconformidad, pero es la pandemia, y la verdad que cuidándonos hemos logrado que no se desborden los hospitales, y me parece que llamar al incumplimiento o arendar a todos los que están disconformes, me parece que no es la forma. Es de nuevo como que un paciente que está podrido de un tratamiento, y que decirle, bueno, no le des bola, pero me parece que con este esfuerzo colectivo
hemos logrado resultados. Si no los hubiéramos logrado, obviamente que podríamos estar discutiendo estas cosas, pero no hay discusión. Trabajando bien, trabajando con ciencia y haciendo los esfuerzos y los sacrificios necesarios, logramos el objetivo y ahora podemos retomar actividades, que es lo que importa, porque para nosotros los que financió la educación, no le importó Belines, cerraban escuelas, no voy a decir a rasgarse las vestiduras, qué difícil lo de la educación. La verdad que nosotros lo hemos tratado de mantener, hemos contratado muchísimos docentes para que asistan, hemos mantenido abiertas las escuelas, los comedores escolares, hemos asistido de todas las maneras posibles, abierto recursos informáticos y digitales, hemos llevado a las casas cuando hizo falta. Entonces es un esfuerzo muy grande de la comunidad docente, de los padres y madres, de los propios chicos, como para decir que no se hizo nada. Sí, obviamente lo mejor sería que no hubiera pandemia. No, claro, a ver, estamos hablando, gobernador, también de obviamente una cantidad de muertos muy importante, que son familias puntuales en una historia que sabemos que además son situaciones que lamentablemente no se pudieron evitar en ese sentido, ¿no? Digamos, imaginamos que todos los trabajos estaban hechos con respecto a eso. Y un dato que le doy, digamos, problemas de la educación provincial en Mar del Plata tenemos desde la primera gestión de Daniel Scioli. La de financiación del gobierno anterior no se puede discutir tampoco, ¿no? Digamos, la no entrega de computadoras, eso está claro. Pero aquí en General Pueyrredón tenemos una problemática que nos acompaña lamentablemente, o sea, hace mucho tiempo. Y en ese sentido necesitamos un compromiso mayor de un gobierno de la provincia de Buenos Aires que llegue con obras, ¿no? Digo, bueno, el otro día hablamos con una consejera escolar que nos planteaba también el marco de las obras públicas que se estaban llevando a cabo también aquí en la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata, con respecto a la educación. Dos cuestiones que le quiero hacer en el final, porque obviamente la gente ya está empezando a llamar, ¿no? Digamos, si Mar del Plata sale de fase 3, imaginamos que esto también permite la vuelta a la presencialidad, gobernador, es así, ¿no? Claro, cuando se cambia de fase se admiten más actividades, sí, afortunadamente. Exacto, ahora a las 9 lo va a anunciar el ministro jefe de gabinete y el ministro de salud. Yo de nuevo lo que quiero decir es que esto no es un tema mágico ni es un tema fortuito, es el producto de un trabajo, de un sacrificio, de una conciencia. Me parece de nuevo que siempre, cuando estamos en año electoral, apareció la oposición tratando de no solo de generar a veces, sino también de organizar y hacer muy visibles los descontentos que todos tenemos, repito, porque si pudiéramos cerrar los ojos y decir que no exista la pandemia, estaría buenísimo. En cambio de eso, hemos decidido el camino del trabajo, porque los que piensan que esto es solamente una gripe más fuerte han llevado a la muerte de muchísima gente, ¿no? En otros lados del mundo. Por eso yo no quiero hacer referencia a cómo hubiera sido. Sí quiero decir que hemos tomado el camino del cuidado de la economía también. Mismo en Mar del Plata ha habido una enorme asistencia a través del IFE, del ATP, a través hoy de los programas provinciales. Vamos a seguir reforzando esos programas provinciales, pero por más que asistamos de todas las maneras posibles, nada alcanza, porque la pandemia a ciertas actividades le pega muy fuerte. Entonces todo esto lo entendemos, pero no podemos como contrapartida liberar absolutamente todas las conductas como si la pandemia no existiera, porque eso es actuar con inconsciencia y con locura. No, porque existe, gobernador, existe. A ver, sería imposible ocultarlo, digamos, o sea, no hay vuelta. Bueno, es que ha pasado en muchos países que pensaron, bueno, damos como si nada, que se muera el que se tenga que morir, y seguimos caminando como si nada, pero termina siendo peor, porque cuando se llenan los hospitales, la gente se muere en los pasillos, no alcanzan ni siquiera los cementerios, ¿no? Como ha pasado en otros países lamentablemente, no alcanza el equipamiento. Bueno, ahí la gente se guarda, pero de la manera más anárquica y desigual posible, desorganizada, es lo peor que nos puede pasar. Así que yo tengo muchísimo agradecimiento, porque la gran mayoría, aún con angustia, malestar, mal humor, como debemos tener, porque esta pandemia es infernal, digamos, pero bueno, ha puesto el hombro y ahora se está vacunando y ve que da resultado, y eso nos permite seguir adelante y avisorar la época en donde podamos superar la pandemia y no tengamos que
transitar por tantas restricciones y cuidados. Ojalá sea así, y para eso estamos trabajando. Ahora, los que trabajamos para eso, para cuidar a la gente, también podemos expresar nuestra disconformidad con aquellos que se la pasan boicoteando, piqueteando, juntando a los que obviamente tienen que estar disconformes con la realidad y tratando de echarlos contra el gobierno para sacar ventaja electoral. Me parece penoso hacer política partidaria con esto, penoso y lamentable. La verdad que hasta me repugna. Por último, gobernador, vacunatepba.gba.gov.ar, que la gente se anote siempre. Exacto, nosotros ya tenemos abierto en Mar del Plata también, en General Porredón y en toda la provincia, la vacunación libre para los mayores de 55. Si cualquiera conoce a alguien de 55 que no se haya vacunado, por favor vaya a decirle que las pavadas que dijeron por la tele son falsas, que las vacunas son muy buenas y muy eficaces, que salvan vidas y que se vacunen. De la misma manera hemos dado 1 millón de turnos y estamos llegando al 1,5 millones en 10 días. Esto nos va a permitir cubrir a toda la población de riesgo, a toda la población esencial, y es un salto cualitativo en la situación de la vacunación en la provincia de Buenos Aires. Así que quiero mandarles, para terminar, un saludo enorme a todos los y las marplatenses y decirles que muchísimas gracias a todos los que tuvieron conciencia, porque tal vez salvaron a todos, mientras otros estaban ligeramente tomándose esto, otros con seriedad tuvieron los cuidados, se guardaron, llamaron a los demás a cuidarse, y mientras algunos incumplían o llamaban a incumplir, los que se cuidaron y llamaban a cuidar, en esta la ganamos, ¿no? Porque los casos bajaron. Si no se hubiera hecho, indudablemente nos estallaba todo por los aires. Así que les agradezco muchísimo. Igualmente. Y confío en ellos. Y los quiero mucho a todos los que lo han hecho y los que han hecho con sinceridad y con entrega por el otro, porque a veces se cuidan unos para que no se enfermen otros. Gobernador, muchísimas gracias por esta charla con Brisas. Listo, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Estábamos hablando con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.